hablar de patología orbitaria. Los objetivos de la clase son recordar los conocimientos sobre anatomía de la órbita, reconocer las principales patologías inflamatorias y tumorales orbitarias, y también identificar hallazgos imagenológicos de dichas patologías. Bueno, como repaso anatómico, las órbitas son dos, están situadas a ambos lados de la línea media de la cara, tienen forma de pirámide de base cuadrangular, se encuentran a la altura de la raíz de la nariz y están formadas por 4 paredes, todas formadas por diferentes huesos. El techo de la órbita está formado por el hueso frontal, con su porción orbitaria, y el ala menor del esfenoides. Su pared medial está formada de anterior a posterior por el proceso frontal del hueso maxilar, el hueso lagrimal o unguis, el etmoides y el esfenoides. En el suelo de la órbita está formado por el maxilar superior, el proceso orbitario del hueso cigomático, o también llamado malar, y el proceso orbitario del hueso palatino. En cuanto a su pared lateral, está formada por la superficie orbitaria del ala mayor del esfenoides y el hueso cigomático. Todos estos huesos determinan diferentes agujeros ópticos o forámenes orbitarios que van a permitir el paso de estructuras a través, hacia o desde la órbita. Estos forámenes orbitarios, los que más nos van a llamar la atención, son el agujero óptico, que comunica con la cavidad craneana, por donde ingresan el nervio óptico y la arteria oftálmica. Después tenemos la fisura orbitaria superior, o también llamada hendidura esfenoidal, por donde pasan principalmente los nervios motores del globo ocular, que son el tercer, cuarto y sexto par, y las ramas lagrimal, frontal y nasal del nervio oftálmico, que son ramas del nervio trigémino. Y por la hendidura esfenomaxilar o fisura orbitaria inferior pasa el nervio maxilar superior. Y en comunicación con el exterior hablamos del agujero infraorbitario, por donde pasa el nervio maxilar superior y la arteria y vena infraorbitarias. Bueno, esta imagen, de vuelta a recordar que la pared medial está formada por el proceso frontal del maxilar superior, el unguis, etmoides y esfenoides, y más que nada quiero remarcar las relaciones de la órbita con el exterior a través de la escotadura supraorbitaria y el agujero infraorbitario, con las fosas nasales a través del conducto lácrimo-muconasal y los agujeros nasoetmoidales anterior y posterior, y con la cavidad endocraneana a través del agujero óptico, la hendidura esfenoidal y la esfenomaxilar que nombramos recién. Bueno, también es importante saber una división de la órbita según se divide en preseptal y postseptal, según se encuentren anterior o posterior al septo orbitario. El septo orbitario es una lámina fibrosa que se extiende desde el periósteo del hueso de la órbita y nos sirve porque es una barrera efectiva que evita la diseminación de las infecciones de la órbita, entre órbita y la cavidad endocraneana. Y también otra forma de dividir en regiones a la órbita es según sea extra o intraconal, en base a los músculos extraoculares, los músculos rectos, que determinan una región que se denomina región conal muscular. Ahí podemos ver en amarillo la región intraconal, que generalmente tiene contenido de grasa, los nervios craneales, el nervio óptico, el oculomotor, la rama nasociliar del nervio oftálmico y el nervio abducens, también el ganglio ciliar y la arteria oftálmica. Y en el compartimento extraconal tenemos también grasa, los nervios lagrimal y las ramas frontales del nervio oftálmico y el nervio troqueal, troclear, y la glándula lagrimal. Y en la imagen de la derecha vemos los músculos extraoculares, tenemos el recto superior, el recto inferior y el recto lateral y medial, también los oblicuos superior e inferior. En el centro podemos ver al nervio óptico y en el ángulo superexterno vemos a la glándula lagrimal. Ahí vemos nuevamente que en la tomografía en corte coronal, los músculos alrededor del globo ocular, el recto superior, inferior, lateral y medial, y en el corte axial vemos justamente la disposición del nervio óptico en el espacio intraconal, los rectos lateral y medial, y su separación del espacio extraconal.
En cuanto a la irrigación e inervación de la órbita, principalmente está irrigada por la arteria oftálmica, que es rama de la arteria carótida interna. En cuanto a su drenaje venoso, marcamos a la vena oftálmica superior e inferior, que es importante recalcar que drenan en el seno cavernoso, que va a tener mucha implicancia a nivel de la diseminación de diversas enfermedades. En cuanto a la inervación, el nervio óptico es una vía aferente que se va a encargar de la parte de la visión, y en cuanto a los nervios motores, tenemos al nervio del tercer par, el cuarto y el sexto, que van a inervar a los músculos extraoculares. Y pasando con las patologías que nos conciernen a hoy, tenemos patologías inflamatorias y tumorales. En las inflamatorias tenemos celulitis orbitaria, miositis orbitaria, adenitis lagrimal y oftalmopatía de Graves. Comenzando con la celulitis, hay que aclarar que representan a más del 50% de las enfermedades orbitarias primarias, y según la localización que tengan con respecto al septo orbitario que hemos descrito recién, podemos tener una celulitis periorbitaria u orbitaria, que es una urgencia infectológica. ¿Por qué? Porque es muy importante diferenciar una de la otra, porque las orbitarias son más graves, pueden diseminarse y dar graves complicaciones que incluso pueden ser mortales. Bien. En cuanto a la celulitis preseptal, es un proceso infeccioso limitado a los tejidos blandos anteriores al septo orbitario. Es decir, que compromete la grasa preseptal, la conjuntiva vulvar y tarsal, párpados y aparato lagrimal, y no tiene extensión al globo ocular. Es más común que la orbitaria, y en cuanto a etiología, generalmente es por diseminación de infecciones de estructuras adyacentes como odontógenas o los anexos oftalmológicos, traumatismos, picaduras de insectos. Y según de dónde venga, vamos a saber el agente etiológico que lo va a causar. Por ejemplo, si viene de una puerta de entrada cutánea, va a ser principalmente por Staphylococcus aureus o Streptopiógenes, etc. Ahí vemos una imagen tomográfica de una paciente que tenía edema palpebral superior e inferior en el ojo izquierdo, y podemos ver engrosamiento y aumento de la densidad de las partes blandas periorbitarias izquierdas. Es importante aclarar que los síntomas que presentan en la celulitis preseptal son edema palpebral, eritema, calor, pero no hay proptosis. Bueno, en cuanto a la celulitis postseptal, es un proceso también infeccioso, y 60% se debe a expansión de una sinusitis bacteriana. La clínica es similar, edema, quemosis, pero lo que se diferencia acá es que vamos a tener dolor y limitación de los movimientos de los músculos oculares, afectación de la pupila, pérdida de la agudeza visual, y acá sí hay proptosis. Eso es una gran diferencia y hay que saber identificarlas en la clínica. Como dijimos, principalmente es por una secundaria, una sinusitis, puede ser pansinusitis o sinusitis etmoidal principalmente. Y acá el agente etiológico van a ser los que estén a cargo de esta sinusitis, por ejemplo, un Streptococcus pneumoniae, un Staphylococcus aureus, un Piógenes. Acá vemos unas imágenes de una resonancia, es del Centro Radiológico Méndez Collado, de una mujer de 68 años que presentaba dolor, inflamación e infección en el ojo derecho, de 15 días de evolución, y presentaba proptosis en el globo ocular derecho. Y ahí podemos observar aumento en el espesor en forma difusa de la grasa intraconal de la órbita derecha en ambas fotografías. Y vemos también cómo desplaza al nervio óptico este aumento del espesor. Ahí vemos la misma paciente en otros cortes de resonancia, tenemos sagital y coronal, y en el coronal sobre todo vemos justamente este aumento de espesor de la musculatura extrínseca de la órbita derecha, a predominio sobre todo del recto externo e inferior, y cómo la grasa dificulta toda la visualización y no se ve el globo ocular derecho porque está protruido. Como dijimos, la celulitis orbitaria es una urgencia oftalmológica porque tiene graves complicaciones, y por eso es que hay que detectarla tempranamente.
porque pueden tener complicaciones como la trombosis de la vena oftálmica superior, de los senos cavernosos, abscesos subperiósticos, abscesos intraparenquimatosos, meningitis. Y es importante acá aclarar que a veces es difícil identificar porque hay tanto edema palpebral que no se puede diferenciar si hay o no limitación de los movimientos oculares como para distinguir entre una y otra. Entonces, cuando no sepamos distinguir, cuando tengamos signos de focalización neurológica, por ejemplo, que sospechemos de un absceso intraparenquimatoso, cuando tengamos afectación de la agudeza visual, cuando hayamos empezado el tratamiento para la preseptal y a las 24 48 horas no veamos mejoría de la evolución, en esos casos hay que pedir ayuda de los estudios imagenológicos como la tomografía. Bueno, entre las complicaciones, la más frecuente es el absceso subperióstico, que es una acumulación de pus entre la lámina papirácea y el periósteo orbitario. Generalmente se da en la pared medial de la órbita, como vemos en esta imagen. Y en esta tomografía vemos acumulación de líquido con realce de la periferia. Bueno, en esta imagen también tenemos otra de las complicaciones, que era una trombosis del seno cavernoso. Este era un paciente masculino de 13 años que tenía una sinusitis etmoidal, se le complicó con una celulitis orbitaria, y esta se diseminó al seno cavernoso, y en esta tomografía podemos ver la asimetría que hay entre el seno cavernoso del lado derecho comparado con el izquierdo. Además, este paciente tenía signos de meningismo. Bueno, acá una diferencia entre las dos. ¿Por qué es tan importante diferenciarlas? Porque el tratamiento es distinto. En la celulitis periorbitaria tenemos que dar antibióticos de forma vía oral, que generalmente duran de 7 a 10 días. No tienen proptosis, como ya dijimos, la motilidad ocular está normal, no tiene dolor orbitario, no tiene síntomas generales. Y en cambio, en una celulitis orbitaria, donde sí tenemos proptosis, dolor y alteración de la motilidad ocular, acá también tenemos síntomas generales, como fiebre, leucocitosis, y el tratamiento es, primero que nada, hospitalizar al paciente y dar tratamiento de amplio espectro que cubra anaerobios también, y por vía endovenosa. Por eso vemos la diferencia. Bueno, entre otras de las patologías que tenemos que abarcar es la miositis orbitaria, que es una inflamación idiopática que generalmente se da en varios miembros de una familia, por lo que se cree que podría tener una predisposición genética, pero hasta el momento no se sabe, es de etiología desconocida, y compromete los vientres de los músculos oculares, principalmente del recto medial, después del recto superior y del lateral. Puede afectar también a los tejidos blandos periorbitarios, dar dacroadenitis. La clínica que vamos a tener es una celulitis perilesional, dolor periorbitario, que se exacerbe con los movimientos, visión borrosa, eritema palpebral, quemosis y proptosis. Ahí vemos unas imágenes, las dos superiores son imágenes tomográficas de un paciente que tiene miositis, sobre todo en el recto superior y lateral de la órbita derecha, y vemos también cómo incluso desplaza caudalmente al globo ocular. Y las dos imágenes inferiores son post tratamiento con corticoides, y vemos la mejoría del paciente. Bueno, esta es la misma patología, también se la denomina así, pseudotumor inflamatorio, y vemos unas imágenes de resonancia, y tenemos aumento irregular del tamaño de los músculos, sobre todo en el recto medial, vemos en esta imagen, del recto interno del lado derecho. Otra de las patologías es la dacroadenitis. La glándula lagrimal, es importante recordar que se encuentra en la fosa lagrimal, que está en la región superoexterna de la órbita. Las secreciones viajan, digamos, hasta la parte medial de la órbita y se acumulan en el saco lagrimal, y este va a desembocar en el meato inferior de las fosas nasales. La dacroadenitis es una inflamación de la glándula, o sea que vamos a ver una inflamación de la porción externa del párpado superior, que puede tener posible enrojecimiento, dolor, podemos también tener exceso de lágrimas, y generalmente
o sea, puede ser de causa infecciosa o idiopática, pero lo más común es que sea por procesos inflamatorios crónicos como la sarcoidosis, el síndrome de Sjögren, la enfermedad de Graves, etc. Y la diferencia con la dacrocistitis es que esta es una inflamación y dilatación del saco lagrimal, y esta es generalmente por una obstrucción de las vías lagrimales. Y ahí vemos una imagen, como tenemos una lesión redondeada, bien circunscrita a nivel de la fosa lagrimal, o sea, en la región interna de la órbita, en este estudio de tomografía. Otra de las patologías es la oftalmopatía de Graves-Basedow, que es la causa más frecuente de proptosis en los adultos. Es una inflamación autoinmune de los músculos extraoculares, de la grasa periorbitaria y de los tejidos conjuntivos. ¿Qué es lo que ocurre acá? El receptor antigénico de TSH que tiene la tiroides se encuentra también en la órbita. Entonces esto desencadena una activación de estos receptores y hay una infiltración linfocítica que da lugar a un depósito de glucosaminoglucanos mediados por fibroblastos, y eso también nos da edema. Se da generalmente en mujeres de edades jóvenes, entre 40 y 50 años, y además de la clínica de la disfunción tiroidea, a nivel ocular vamos a tener exoftalmos bilateral, con retracción palpebral, edema periorbitario, quemosis, y esto nos lleva también a una ulceración corneal. El diagnóstico es generalmente clínico, pero bueno, las imágenes nos pueden ayudar para confirmar el diagnóstico, para un seguimiento, y en casos muy graves donde haya compresión del nervio óptico, que nos lleve a pérdida de la visión, también se usan las imágenes como prequirúrgico. Generalmente el tratamiento es paliativo o con esteroides a altas dosis, además del tratamiento para la disfunción tiroidea. Acá vemos una imagen de una tomografía en el lado derecho, donde tenemos un varón de 40 años que tenía proptosis del ojo izquierdo de 3 meses de evolución, y lo que vemos es un aumento del tamaño del recto superior, que también tiene afectación de la glándula lagrimal. Y en el lado derecho, perdón, ahora sí, tenemos una tomografía que muestra también engrosamiento de los vientres musculares de los rectos mediales de forma simétrica. Los vemos ahí, que están simétricamente engrosados. Este es otro estudio, una resonancia de otro paciente, que es un varón de 55 años con la oftalmopatía de Graves, que tenía sobre todo engrosamiento de la musculatura extrínseca a predominio de los músculos rectos inferiores. Y acá, bueno, a mí me había llamado la atención el uso de la ecografía en el globo ocular, y vemos la diferencia entre cómo la grasa, el aumento del tejido graso intraconal comprime al nervio óptico en el lado izquierdo, y vemos la comparación con el lado derecho. Bueno, y en cuanto a la patología tumoral, tenemos que ocupan el 0,1% de todos los tumores del cuerpo, representan la quinta parte de todas las enfermedades que afectan la órbita, y hay diferentes formas de clasificarlos, según sean benignos o malignos, según el grupo etario. Acá hemos elegido principalmente clasificarlos según el tejido de origen, según sean primarios, secundarios de la órbita o metástasis. En los tumores primarios de la órbita pueden ser vasculares, de la glándula lagrimal, neurales, o también pueden ser tumores óseos. En cuanto a los vasculares, el más frecuente es el hemangioma cavernoso, y además de ser el más frecuente de los vasculares, es el más frecuente de todos los tumores primarios de la órbita. Se da generalmente en pacientes de mediana edad, es una malformación de crecimiento lento, benigno, de tipo vascular, que asienta principalmente en el espacio intraconal en el 80% de los casos. Tiene forma ovalada, como lo vemos en las imágenes, y presenta una pseudocápsula, que es tejido circundante que está comprimido y que nos sirve al momento del tratamiento, que el tratamiento principal de elección es la resección quirúrgica, y esta pseudocápsula nos facilita la extracción de esta malformación.
El paciente va a tener generalmente proptosis indolora, pérdida de la visión, aumento de la presión intraocular, y bueno, y como ya dijimos, la resección quirúrgica es el tratamiento. En cuanto a los de la glándula lagrimal, tenemos por ejemplo al linfoma, que generalmente los tumores de la glándula lagrimal son raros, pero bueno, el linfoma puede afectar a la órbita de manera primaria o secundaria, sea más en pacientes de edad avanzada. Generalmente son bilaterales, pero también pueden ser unilaterales. Y se ubica generalmente en la localización de la fosa lagrimal. Entonces el paciente va a tener edema periorbitario, una masa tumoral palpable en esa región, puede o no tener proptosis o diplopía. Y el diagnóstico de certeza se hace con la biopsia. El 75% de los pacientes que tengan afección orbitaria generalmente presentan ya una enfermedad sistémica por linfoma no Hodgkin. En cuanto a los neurales, tenemos al meningioma, por ejemplo, del nervio óptico, que no es muy frecuente como lesión orbitaria, es una neoplasia benigna, también de crecimiento lento y es de la vaina dural del nervio óptico intraorbitario. También es intraconal o puede estar en el vértice, y lo que es característico es que generalmente calcifica, y eso nos sirve para el diagnóstico diferencial con el glioma del nervio óptico, que este no calcifica. Los síntomas que va a tener el paciente generalmente son pérdida progresiva de la visión unilateral del lado que esté afectado, proptosis y edema de papila. Y se los ve como masas fusiformes alrededor del nervio óptico. Y acá tenemos unas imágenes y el tratamiento es la resección quirúrgica también de elección. La diferencia era con el glioma del nervio óptico, que también se le denomina astrocitoma, que es un tumor benigno también de la vía óptica anterior, y este nos da una imagen como una masa fusiforme del nervio óptico, se da más en pacientes pediátricos y se asocia en un 30-50% con neurofibromatosis tipo 1, y es 4 veces más frecuente que el meningioma del nervio óptico. Y en cuanto a los tumores óseos, tenemos la displasia fibrosa, que es más frecuente en pacientes adultos, jóvenes, y se manifiesta generalmente porque da un efecto de masa sobre las estructuras craneales. El hueso más afectado, más frecuentemente afectado, es el hueso efenoides, y esta imagen que vemos aquí, que marca la estrella, es una displasia fibrosa del hueso efenoidal justamente, de un joven de 25 años, un paciente joven de 25 años, que fue un hallazgo incidental. Bueno, en cuanto a los tumores secundarios, también se los denomina extraorbitarios, son tumores que proceden de estructuras vecinas y que crecen hasta la órbita, por ejemplo, que vengan desde los senos paranasales, de las fosas nasales, de los párpados. Tenemos por acá unas imágenes. En la primera, la de arriba, corresponde a un carcinoma vasocelular que creció y infiltró a la órbita. Y en la imagen de abajo tenemos un paciente que tenía una tumoración en el seno maxilar que también creció hacia superior, infiltrando también el suelo de la órbita. En cuanto a las metástasis, la más frecuente es la metástasis proveniente del cáncer de mama, en un 50%, y le siguen el de cáncer de próstata, el melanoma y el pulmón. La imagen que vemos acá en este caso es de un paciente que tenía un melanoma y metastizó a la órbita. Muchas gracias.